Ferdinand Emanuel Marcos Hidralin, conocido simplemente como Ferdinand Marcos, fue un abogado, político y dictador filipino que ejerció como presidente de Filipinas desde 1965 hasta 1986. Marcos es recordado en Filipinas por la cantidad de dinero que fue robado durante su régimen, así como la brutalidad de este. Durante su mandato, centralizó todo el poder de la nación en su figura con ayuda de su esposa Imelda Marcos, volviéndose así en la persona más poderosa de toda la república. Ferdinand Marcos nació el 11 de septiembre de 1917 en Ilocos del Norte, hijo de Mariano Marcos Rubio, un prestigioso abogado y político, y de Josefa Hidralin. Ser hijo de un político le permitió a Ferdinand acceder con mayor facilidad a la vida política en Filipinas, incluso él se embarcó en las mismas áreas que su padre. Estudió Derecho en la Universidad de Filipinas, donde se destacó por sus dotes de orador y excelente desempeño en actividades extracurriculares y académicas. Ejerció como abogado en Manila hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial, cuando se unió al ejército en apoyo a la resistencia filipina contra Japón, cosa que le permitió acceder con mayor facilidad a la vida política gracias a que fue considerado un héroe entre la población del país. En 1946 inició su carrera política al militar en el Partido Liberal de Filipinas, sirviendo como ayudante del primer presidente de la República Independiente de Filipinas, Manuel Rosas. En 1949 fue electo como miembro de la Cámara de Representantes de Filipinas por el segundo distrito de su provincia natal, Ilocos del Norte, siendo reelectas 2 veces más de forma consecutiva. Durante la década que sirvió como miembro de la Cámara de Representantes, llegó a ser también presidente del Comité de Economía e Industria y del Bloque de Preparación, el cual era un grupo de parlamentarios con prometedor futuro. Diosdado Macapagal, futuro presidente de Filipinas, también sería miembro de este grupo, por lo que os podéis ir haciendo una idea de lo que significó este logro para Ferdinand Marcos. También fue miembro del Comité de Defensa, portavoz del Partido Liberal en Asuntos Económicos, miembro de la Comisión Especial de Importación y Regulación de Precios, así como de las comisiones de Asuntos Internos, Planificación Económica y Empresas, Divisas Bancarias y de Regulación Pública. En 1954 comenzaría a consolidarse la primera parte de la que sería su posterior dictadura, ya que en ese año conocería a Imelda Romualdez, modelo filipina cuya familia tenía además una larga tradición política. Tras 11 días de noviazgo, Ferdinand Marcos e Imelda Romualdez se casarían, adoptando su esposa su apellido, pasando a llamarse Imelda Marcos. Este hecho sería muy importante, ya que Imelda sería su consejera política, así como la promotora y defensora de muchas de sus políticas. En 1965, Ferdinand Marcos sería elegido presidente de Filipinas gracias a su enorme apoyo popular, que se vio en aumento cuando salió a la luz su pasado en el ejército. Desde el primer momento en que él y su esposa adquirieron el poder, se esforzaron en centralizar y aumentar sus poderes en sus figuras y comenzaron a malversar fondos, creando una enorme fortuna. Durante todo su mandato en Filipinas se mantuvo un régimen autoritario, populista, demagógico y sumamente represivo. Con apoyo del ejército, doblegó al parlamento para así presentarse a las elecciones cuantas veces quisiese. Marcos aprovechó esto no solo para reprimir a sus opositores políticos, sino para perseguir a la delincuencia con mano de hierro, hecho justificado bajo la declaración de la ley marcial en Filipinas en 1972. El ejército y policía filipina alcanzaron una fuerza impresionante y se les permitió violar los derechos humanos con tal de combatir a los insurgentes comunistas e islamistas que tantos problemas le estaban dando al gobierno. Pese a la brutalidad del régimen de Ferdinand Marcos, hasta el día de hoy la insurgencia islamista en Filipinas no ha podido ser derrotada, e incluso, el actual presidente del país, Rodrigo Duterte, está tomando medidas similares a las del gobierno de Marcos para combatir a los rebeldes. El ejército filipino se cuadriplicó y los abusos de estos hacia la población civil se acrecentaron mucho más con el paso del tiempo, mucho más en las zonas del sur de Filipinas, donde el conflicto contra los islamistas se estaba intensificando. Tras la caída de Marcos, salieron a la luz al menos 75.000 denuncias por abuso y violaciones a los derechos humanos, y se supo que con ayuda de Imelda se había robado más de $10 millones, sin mencionar la más que evidente corrupción de este y los actos descarados que llevaba a cabo.
En 1986 convocó a elecciones bajo la presión de la comunidad internacional y el débil estado de su régimen debido a la crisis económica, pero a pesar de las dificultades, volvió a haber fraude y Ferdinand Marcos ganó las elecciones. Para la sorpresa de este, la protesta conjunta de la Iglesia Católica, política y fuerzas armadas acabaron en la recordada Revolución de Exa, que lo obligó a huir junto a toda su familia a Hawái con ayuda del gobierno estadounidense. La familia Marcos se llevó en el avión 413 piezas de joyería, una estatua de marfil, un collar de diamantes, 24 lingotes de oro, 27 millones de pesos filipinos y 15 millones de dólares. Ferdinand Emanuel Marcos y Edralin falleció solo 3 años después de huir de Filipinas en Hawái a la edad de 72 años a causa de insuficiencia renal. Tras su muerte, su esposa Imelda comenzaría una serie de batallas legales para legitimar la vasta fortuna de Ferdinand, así como por mantener la influencia y poder de la familia Marcos. Pese a las barbaridades hechas por el dictador, sus 2 hijos, Ime y Ferdinand Marcos Jr., mantienen notorias carreras políticas, la primera como gobernadora de Ilocos del Norte y el segundo como senador. Pese a estar exiliado, Ferdinand Marcos planeaba derrocar a la entonces presidenta de Filipinas Corazón Aquino mediante su secuestro, pero esto de alguna manera fue descubierto y fue puesto bajo arresto domiciliario. Pese a que se sabe que todo el dinero de Ferdinand Marcos fue robado al Estado filipino, ni después de su muerte se pudo recuperar todo el dinero que este se robó. Solo se han podido recuperar 658 millones de dólares, más de un tercio sigue desaparecido. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinión tienes acerca de este personaje, conocido por ser una de las personas que más dinero ha robado en la historia de la humanidad? Cuéntamelo en los comentarios. También te puedes suscribir, dar like y compartir si te ha gustado el video. Un saludo. Se despide su amigo, Copper BR.